Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cueva de Charles. En el vídeo de hoy quería hablaros de dos libros, pero que para hablaros de estos dos libros, para que entendáis lo que significan estos libros, tengo que contaros la historia que los rodea. Son dos libros que al final hablan de lo mismo, hablan de la misma persona, de Chusei Zuel. Por un lado tenemos Todo sigue tranquilo, del propio Chusei Zuel, y por otro lado tenemos Amarillo, de Félix Romeo. Y son dos libros que, como os digo, hablan de Chusei Zuel de distinta manera, pero que también hablan de muchas otras cosas. Hablan de amistad, hablan de amor, hablan de pérdida y hablan de suicidio. Y para que entendáis qué relaciona a los dos libros y cómo se creó cada uno de ellos, tengo que contaros esa historia, la historia de Chusei Zuel. Chusei Zuel tenía a dos grandes amigos, a sus dos mejores amigos, Félix Romeo y Vicent Ibarra. Chusei, dentro del grupo de sus amigos, era, digamos, un tanto misterioso. Era escritor, le gustaba escribir relatos y a sus amigos sí que les enseñaba algunas de las cosas que escribía, aunque también digo que era un poco misterioso porque tenía conocidos, incluso conocidos importantes dentro del mundo de las letras, que realmente no sabían qué escribía. Físicamente también era un chico muy particular. Era muy delgado y no muy alto, tenía el pelo negro y largo, vestía siempre de negro también y con ropa pues más bien ajustada, y no le gustaba que le hicieran fotos. Apenas se conservan fotos de él porque no le gustaba que le hicieran fotos y las que llegaban a sus manos en las que él salía pues se encargaba de deshacerse de ellas. Entonces digamos que a Chusei pues le rodea esa aura de misterio, de no saber muy bien cómo era y de no saber muy bien cómo podría haber llegado a ser. Y como os decía, escribía relatos, escribía sobre todo cosas pues que le pasaban en el día a día, digamos relatos muy cotidianos. Sus amigos leían esos relatos, su novia también leía esos relatos, les gustaba mucho. Y bueno, pues él quería dedicarse a eso, quería dedicarse a escribir. Aparte también escribía en periódicos, hacía entrevistas a escritores y a personajes famosos. En definitiva, Chusei quería ser escritor. Bueno, en realidad era escritor, porque quería plasmar siempre lo que tenía en la cabeza en palabras. Era algo como que iba con su personalidad. Chusei además tenía una novia, María Ángeles, una novia que le dejó, y esto le hundió en una gran depresión. Él no entendía por qué su novia le había dejado, no quería vivir sin su novia, no comprendía su vida sin su novia y no entendía por qué le había dejado de querer. Sus amigos lo notaron pues como que había entrado en una depresión, vivían los tres juntos en un piso de Barcelona, pero pensaban que esa depresión se le pasaría, que al final era algo temporal, que era lo normal, pues cuando te deja tu pareja, pues que sientes ese bajón, sobre todo si la sigues queriendo o si no comprendes por qué ha llegado a su fin esa relación. Entonces eso, ellos pensaban que se le pasaría, tal vez no supieron verlo del todo, lo conocían muy bien, pero tal vez, no sé, había algo todavía en él tan misterioso que ni ellos pudieron ver. El caso es que no lo pudieron prever y entonces Chusei, un día cualquiera, después de haberle enviado todos sus relatos a su exnovia, después de haber cenado una noche cualquiera, se tiró por la ventana. Nadie se lo esperaba y fue un duro golpe para mucha gente, porque era un chico todavía muy joven, con toda la vida por delante y con mucho talento, ya os digo, para la escritura y para los artículos que escribía y las entrevistas que hacía. Pero como os decía antes, unos días antes de suicidarse había enviado muchos de sus relatos a su exnovia. Sus amigos también conservaban alguno, pues él a lo mejor escribía cosas y se las dejaba o yo que sé, o las pudieron encontrar. Y bueno, dejó un puñado de relatos en los que se ve la voz de un chico triste, en los que se ve la voz de un chico desesperado, en los que se ve la voz de un chico que no superaba que su novia le hubiera dejado y que no le quisiera más. Incluso la voz de un chico que a modo de ficción ya hablaba de suicidio en algunos de sus relatos. Sus amigos junto con su exnovia recopilaron estos relatos y pensaron que un buen homenaje que podían hacerle a Chusei era publicar este libro. Entonces juntaron todos los relatos que tenían de él e hicieron lo imposible por publicarlo. Incluso hicieron algún concierto en el que todos los beneficios iban dedicados a la publicación del libro. Y así apareció este libro, Todo sigue tranquilo, de Chusei Zuel. Le pusieron el título de uno de los relatos y bueno, un título que tiene muchas lecturas, digamos, pues como todo sigue tranquilo a pesar de que te has ido.
todo sigue tranquilo dentro de estos relatos, porque al final son momentos muy cotidianos, muy tranquilos de la vida, aunque tengan ese trasfondo tan deprimente. Y bueno, esta en realidad no es la edición original, no es la edición que editaron sus amigos. Esa edición ya es prácticamente imposible de conseguir. Yo de hecho cuando descubrí este libro no pude conseguirlo en físico, lo conseguí en un PDF y lo pude leer así. Y esta ha sido una reedición que se ha llevado a cabo este año para recuperar la voz de este escritor. La ha llevado a cabo la editorial Caballo de Troya, no sé si la conoceréis. Es una editorial que cada año, cada 2 años tiene un editor distinto, un editor invitado. Este año el editor ha sido Jonás Trueba y el primer libro que quiso editar en su año como editor de Caballo de Troya fue este, Todo sigue tranquilo. Este libro, esta edición de Jonás Trueba además cuenta con un prólogo del propio Jonás Trueba en el que explica un poco pues lo que significa este libro para él, cómo llegó a este libro y un poco, pues eso, la figura de Chusé Izuel y la figura de sus amigos que hicieron posible la edición de esta colección de cuentos. Y además incluye algunos relatos inéditos que no aparecían en esa primera edición, que consiguieron, pues, rebuscando todavía más entre lo que tenían de Chusé Izuel sus personas más allegadas. En este prólogo que os digo, Jonás Trueba habla de este libro de esta manera. Este libro solo se entiende desde el amor de Chusé por la literatura, el amor por sus amigos, el amor encontrado y luego perdido de una mujer, el amor de esa mujer al conservar sus cuentos, el amor de sus amigos por restituir su memoria en un libro, el amor que luego me transmitió uno de ellos hacia ese libro. Ese libro es ahora este libro, y solo los libros sobreviven. Como os digo, los relatos de Chusé son relatos de momentos de la vida, de momentos muy cotidianos. No son relatos, digamos, que tengan un principio, un nudo y un desenlace, sino que son relatos, pues, como si en la vida de alguien cogieras cualquier momento que en principio puede parecer, ya os digo, muy cotidiano, muy del día a día de una persona, pero que en el trasfondo guarda muchas cosas. Porque para quien está viviendo esos momentos que pueden parecer muy cotidianos, en realidad para esa persona pueden ser momentos muy trascendentales. Son relatos muy directos, con un lenguaje muy conciso y con frases muy concretas. Habla de lo que le pasa por la cabeza, y lo que le pasa por la cabeza a veces son cosas bonitas y a veces no lo son. Pues supongo que como en la vida de todo el mundo, a veces pensamos cosas o se nos pasan cosas por la cabeza que no son bonitas, que seguramente no son políticamente correctas, que seguramente si las dijeras en voz alta, pues no estarían muy bien vistas. Pero bueno, él es sincero, su literatura es sincera, su forma de escribir no busca el ser bonita, no busca el ser algo agradable, sino que busca el ser sincera, el expresar lo que está sintiendo. Entonces, pues eso, yo creo que sobre todo podemos decir que son unos relatos honestos y son unos relatos directos. La verdad es que ya os digo que es un libro muy especial. Yo lo descubrí en un canal de YouTube cuando empecé con BookTube y fue uno de los descubrimientos que a mí me ha dado esta plataforma, porque ya os digo, lo conseguí en un PDF y me marcó mucho, me gustaron mucho esos relatos, me dejaron algo dentro. Y desde luego, en cuanto vi que Jonás Trueba iba a reeditarlo en Caballo de Troya, pues no dudé en comprármelo y en volver a leerlo para poder tener este libro entre mis libros en mi estantería. Y desde aquí la verdad es que me gustaría agradecer a Jonás Trueba que publicara, que reeditara este libro y que lo hiciera con tanto cariño, con ese prólogo tan bonito y también incluyendo esos relatos nuevos que hacen que conozcamos un poco mejor la figura de Chusé. Tengo 24 años y soy un anciano que agoniza, que se atraganta con su propia saliva, que se caga en los calzoncillos, que se tropieza con sus pies, que busca la salida última, que le tiene pánico a su mismo nombre. Y como os decía, relacionado con este libro, creo que hay que leerlos también juntos. Si lees uno no vas a poder evitar sentir la curiosidad por leer el otro. Da igual el orden incluso en el que los leas, pero creo que sí que hay que leerlos juntos y hay que entenderlos como un mismo libro, no como un mismo libro, sino como dos partes de una misma historia, dos puntos de vista, digamos, de una misma historia. Se trata de Amarillo, de Félix Romeo, como os decía al principio, y así como curiosidad y para remarcar una de las cosas que tiene esta historia y que creo que es que al final como que se cierran los círculos, este libro también lo editó en su momento Jonás Trueba.
Félix Romeo lo quiso editar con él, lo quiso editar en una editorial que tenía él con su padre, creo, en Plot, y esta edición creo que es nueva, pero la primera edición también fue editada por Jonas Trueba. Sí, esta es una segunda edición de diciembre de 2020. Como os decía, Félix Romeo era muy buen amigo de Chus Eizuel, era uno de esos amigos con los que compartía el piso en Barcelona, aunque él no estaba en ese momento en el piso, y cuando se enteró de la muerte de su amigo, sintió una cosa que supongo que en estas situaciones sentirá la gente más cercana, y es ese sentimiento de culpabilidad. Eran muy buenos amigos, se conocían muchísimo, eran amigos desde la infancia, desde el colegio. Entonces supongo que Félix Romeo no pudo explicarse cómo no podía haber previsto que su amigo se iba a suicidar. Entonces Félix Romeo escribió este libro como una manera de desahogo, como una manera de intentar explicarse a sí mismo que él no es el culpable de la muerte de su amigo. Y es un libro que en realidad es una carta, digamos, sí, sería una carta dirigida al propio Chusé. Está escrito en segunda persona y se la dirige a su amigo. Entonces en este libro se nos desgrana mucho más cómo era Chusé, cómo empezó a escribir, cómo los relatos que aparecen en el libro, en Todo sigue tranquilo, están todos de alguna forma relacionados con algún momento de su vida. Nos cuenta cómo fue el momento en el que se enteró del suicidio de su amigo, cómo se lo tomó, cómo lo superó, y cómo se sintió culpable. No es una biografía, y él lo recalca varias veces, no estoy haciendo una biografía, porque si estuviera haciendo una biografía me estaría centrando en otras cosas más técnicas, digamos, de la vida de su amigo. Es una visión mucho más personal de su relación con su amigo, es una visión muy personal de cómo era su amigo, y es una forma de encontrar respuestas que a lo mejor ni escribiendo este libro logró encontrar, pero que por lo menos le sirvió como desahogo. Desgrana los relatos de Todo sigue tranquilo, habla sobre entrevistas que hizo a otros escritores de las que saca fragmentos que considera relevantes para su decisión final. Habla también de conversaciones que tenía con él, todo para tratar de entender mejor a su amigo y para tratar de explicarnos a nosotros cómo era él, y para que nosotros entendamos también el otro libro, Todo sigue tranquilo. El estilo de Félix Romeo es un estilo muy particular, de frases muy cortas y muy sencillas, pero muy directas, un estilo un poco parecido al de su amigo Chusé, pero con algunas diferencias que si leéis los dos podréis encontrar. Y es un libro, pues también, no sé, es que al final son libros muy sinceros, muy honestos, un poco duros, libros que a lo mejor no te puedes leer de una tirada, que tienes que ir leyendo poco a poco e ir digiriendo poco a poco, a pesar de que son cortitos. Pero son libros que yo creo que son muy especiales, porque al final van más allá de lo que son los libros. Tienen toda una historia alrededor, una historia de amistad, de amor y de desesperación, que hace que sean libros muy importantes. Se suele considerar, no sé si se trata de una especie de formalidad para evitar los procesos legales, que todos los suicidas actúan bajo una especie de locura transitoria. La Iglesia también debe admitir este supuesto de la locura transitoria, para poder enterrar a todos sus fieles en sagrado, aunque sean suicidas. A ti te enterraron en sagrado, despreciabas la Iglesia, el clero, los rezos, Dios. Te enterraron en sagrado después de tributarte una misa en la que el cura habló de lo bueno que habías sido y de que eras un hijo ejemplar. No estuve en la misa, me lo contaron. Estaba fuera de la iglesia del cementerio de Zaragoza llorando o maldiciendo. El cura no te conocía. Yo tampoco te conocía y estoy haciendo como el cura, largar un responso y enterrarte, lavar mi conciencia. Os hablaba antes de cerrar los círculos, de cerrar círculos en esta historia. Supongo que el final ya que cierra el círculo de estos dos libros, el final que cierra esta historia, sería la muerte de Félix Romeo en el año 2011 por un ataque al corazón, y cómo un par de años después, dos amigos suyos, Ismael Grasa y Eva Puyó, editaron un libro con algunos relatos inéditos de Félix Romeo, tal y como había hecho él y su otro amigo Vicente Ibarra con los relatos de su amigo ya muerto Chus Eizuel. Y nada, estos son los dos libros de los que os quería hablar hoy, y quería explicaros un poco, pues eso, esa historia que los rodea. Toda esta historia la podréis ver también, o la podréis entender si leéis los dos libros. Está todo muy bien explicado gracias al texto de Félix Romeo y gracias al prólogo de Jonas Trueba.
Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de la Cueva de Charles. Adiós.